El beso de la libertad, la leyenda de la independencia de Aguascalientes. Esta es una de esas historias que parecen de telenovela, pero fue tan importante que quedó grabada en el escudo de armas del estado de Aguascalientes. Así que vamos por partes. En 1822 se casaron doña Luisa Fernández Villa y don Pedro García Rojas. Ella era hija de don Diego Fernández Villa, un acaudalado comerciante de la región. Era, según cuentan, tan atractiva como caritativa y generosa. Él era un prominente hacendado y político. Y además de su amor compartían una obsesión, que Aguascalientes se independizara. Pero no de España, eso ya se había resuelto años atrás, sino de Zacatecas. Porque resulta que un manifiesto de la época bastante incendiario resumía el sentir de todo un pueblo: sacudirse el yugo zacatecano y librarse de la tiranía de los tuzos. Y eso de tuzos no era ningún halago. Se referían a los zacatecanos como simples escarbadores, gente que se metía a los túneles a sacar la riqueza y los impuestos de Aguascalientes para llenar las arcas de Zacatecas. Pero levantarse en armas contra Zacatecas, ni pensarlo. Habría sido un suicidio. El enemigo era muy poderoso. ¿Y cómo se llegó a esta situación? Para entender el enojo hay que echarle un vistazo rápido a la historia. Aguascalientes se fundó en 1575, según consta en una cédula del rey español Felipe II, firmada en Madrid el 22 de octubre de ese año. Sus fundadores fueron Juan Montoro, Jerónimo de la Cueva y Alonso Alarcón, quienes se instalaron cerca de los manantiales de aguas termales que le dieron nombre al lugar. El pueblo creció rápido gracias al buen clima, la vegetación exuberante y el agua en abundancia. Así que nadie se sorprendió cuando, 36 años después, el 18 de agosto de 1611, la Real Audiencia de Nueva Galicia le dio el título de villa con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes. Durante mucho tiempo Aguascalientes dependió del gobierno de Nueva Galicia, lo que hoy es Jalisco, y así siguió incluso cuando el conde de Gálvez, virrey de México, dividió la Nueva España en 12 intendencias. El problema llegó en 1791, cuando el gobierno virreinal decidió separar a Aguascalientes de la intendencia de Guadalajara, por la enorme distancia, dijeron, y la agregó a la de Zacatecas. A los aguascalentenses no les agradó la decisión y lo expresaron claramente. Y con los años el descontento fue creciendo. Además de los pasquines incendiarios, de vez en cuando se registraban escándalos y motines, pero las autoridades virreinales hacían oídos sordos. Los aguascalentenses querían una sola cosa: independizarse de Zacatecas. Al paso del tiempo, ese enojo se volvió encono, incluso contra los zacatecanos de a pie, que en realidad poco tenían que ver en el asunto. Y aquí es cuando entra el personaje que lo cambiaría todo. El 1 de mayo de 1835, el general Antonio López de Santana hizo una parada en la villa de Aguascalientes, antes de continuar hacia su verdadero destino, la poderosa ciudad de Zacatecas. Lo acompañaban 3,000 hombres con la misión de poner en orden a un estado que se había atrevido a levantarse contra el gobierno centralista. Porque las ideas liberales del gobernador zacatecano don Francisco García Salinas chocaban de frente con el conservadurismo del gobierno central que encabezaba Santana, a quien, por cierto, apodaban el Cojo de Tampico. En Aguascalientes la noticia de su llegada causó un alboroto tremendo. El pueblo se volcó a las calles, las adornó y recibió jubiloso al presidente de la República. Santana solo se quedaría una noche, así que las familias más importantes se pelearon por el honor de hospedarlo, y la casa elegida fue la de don Pedro y de doña Luisa. La calle se llenó de guirnaldas de flores y de papel de China de colores. Ese día, cuentan, Santana estuvo ocupadísimo.
dio órdenes al ejército, habló con los vecinos principales, con el clero, y al final de una jornada agotadora ordenó que nadie lo molestara. Necesitaba descansar. Doña Luisa, además de bella, era una anfitriona excepcional y una cocinera de primera. Con toda esa gracia recibió al general con una reverencia elegantísima. Ahora imagina esta escena: Santana presidiendo la mesa, saboreando un chocolate caliente y unos ladrillos, esos panecillos típicos de la región, mientras se explayaba contando sus hazañas militares. Don Pedro, a su izquierda, escuchaba atento cada relato. Doña Luisa, a su derecha, no le quitaba los ojos de encima, unos ojos que parecían de obsidiana, y no paraba de elogiarlo, regalándole de vez en cuando una sonrisa que, según la leyenda, hechizaba a quien la viera. Y poco a poco, con gran habilidad, doña Luisa fue llevando la conversación hacia otro terreno: las injusticias que Aguascalientes sufría bajo el control de Zacatecas. Le contó que en la ciudad apenas había una escuela, que ni siquiera tenía piso ni bancas, por lo cual los niños tomaban clases sentados en el suelo. Le contó que la fábrica de tabaco, que durante años había dado sustento a cientos de familias, había sido trasladada a Zacatecas con el único fin de arruinar al pueblo. Le contó que al ayuntamiento le quitaban buena parte de lo recaudado, que sus atribuciones se habían reducido al mínimo y que todas las decisiones importantes las tomaba Zacatecas, que los aguascalentenses pagaban impuestos hasta por sus muertos, que como forma de castigo se cateaban con frecuencia las casas de familias honorables bajo el pretexto del contrabando de tabaco, y que muchos aguascalentenses habían terminado presos en Fresnillo, y que para colmo, durante las fiestas de San Marcos, Zacatecas había retirado todas las fuerzas militares de la ciudad, dejándola expuesta tanto a los bandidos que merodeaban por Calvillo, como a los jugadores que llegaban de todo el país dispuestos a recuperar sus pérdidas, saqueando lo que encontraran a su paso. Le explicó que todo eso se había salvado solo porque el ayuntamiento había armado por su cuenta a un centenar de hombres, pagados por los propios vecinos, para patrullar la ciudad día y noche. Y justo cuando doña Luisa llegaba a esta parte del relato, se abrió la puerta del comedor. Un criado anunció que alguien buscaba con urgencia a don Pedro. Él pidió permiso, salió, y sus pasos se fueron perdiendo por el pasillo. Y en ese momento, a solas con Santana, doña Luisa remató: Aguascalientes busca ser independiente, mi general. Basta que usted lo quiera, porque en este pueblo todos lo anhelamos y llegaríamos hasta el sacrificio por conseguirlo. Lo dijo con tanta ternura que Santana, conmovido, deslizó su mano sobre el mantel y oprimió la de ella. ¿De veras hasta el sacrificio?, le preguntó. Doña Luisa se puso de pie, fingiendo desaprobar el atrevimiento, pero el general no le soltó la mano, y con una mirada suplicante logró que la sonrisa volviera a los labios de la hermosa dama. Ella se sentó de nuevo y con voz dramática respondió: hasta el sacrificio, mi general. Y entonces Santana acercó su boca a los húmedos labios de la hermosa aguascalentense y le dio un beso que se prolongó justo hasta que se escucharon los pasos de don Pedro, quien regresaba por el pasillo. Doña Luisa salió a su encuentro radiante y se le colgó del cuello. Pedro, Aguascalientes por fin es independiente, ¿verdad, mi general? Es verdad, asintió Santana, inclinando la cabeza y besando la mano de la señora García Rojas. Y aquí viene lo interesante. Al día siguiente, el 2 de mayo de 1835, el general cumplió su palabra. Depuso al jefe político de Aguascalientes, un zacatecano llamado José María Sandoval, y en su lugar las autoridades locales nombraron a don Pedro García Rojas. 3 semanas más tarde,
El 23 de mayo de 1835, Santana firmó el decreto que oficializó la separación de Aguascalientes. Por fin se sacudía el yugo zacatecano. Se dice que doña Luisa era en realidad una mujer discreta y virtuosa, y que su reputación quedó en entredicho con esta leyenda. Pero el pueblo aguascalentense la dio por válida y proclamó que un beso les había dado la libertad. Pero la historia real fue otra, y aquí es donde toca bajarle el telón al romance. Los historiadores tienen una versión bastante menos apasionada. La separación de Aguascalientes más bien se trató de una jugada política y militar de Santana. Le convenía debilitar a Zacatecas quitándole territorio, recursos y poder, como castigo por haberse levantado contra el gobierno centralista. El beso, si es que ocurrió, probablemente no tuvo nada que ver. Y aún así la leyenda caló tan hondo que terminó inmortalizada en el propio escudo de armas del estado de Aguascalientes. En una de sus secciones hay una cadena rota, símbolo de la libertad, que envuelve unos labios rojos, los labios de doña Luisa, los del beso que, según cuentan, le dio la independencia a Aguascalientes.